Revolución Liberal Española en comparación con la francesa y la norteamericana, Mejía llega a una conclusión sobre la Constitución de 1812 que es curiosamente afín a la del gran jurista Karl Loewenstein. Era una constitución que no se aplicaba, una pseudo-constitución o constitución semántica, y como mucho nominal en términos de Loewenstein. Aquella que solo se aplica no para regular el proceso político, sino para formalizar y legalizar el monopolio de poder de determinados grupos sociales y económicos, o que en todo caso es un esbozo de una norma que debería emanar de la voluntad general. Y no lo es. Los nombres no decían ya su antigua relación con las cosas. Apenas hay una que sea representada en completo por su palabra original. Manejándose en las Cortes nuestros legisladores con esta equivocación, tomaban las palabras por cosas y aceleraban así, sin percibirlo, esa disolución en que estaba ya la nación, dejándola en el puesto en que la vemos sin sistema alguno, sin leyes, sin bases, sin ligación y sin cosa alguna de las que constituyen sociedad, porque la quisieron constituir sobre un código de palabras, que todas eran, por las razones que hemos expuesto, para los españoles unos meros sonidos, habiendo desaparecido las ideas a que correspondían, o cuando más siendo consideradas por ellos como en abstracción y sin punto alguno de contacto con los hombres y con las cosas para que se hacían. Es más claro que la luz del mediodía que esta es la causa del malogro de la revolución en España. Y la revolución que formó el Partido Liberal el año 20 se malogró porque, como en la de Francia, los constitucionales no lo eran y se dividieron y vendieron ambiciosamente la libertad por su negocio. Se ha dicho que las revoluciones son como Saturno, que devoran a sus propios hijos. También pintó un negro cuadro de lo que era la represión ideológica en España desde la misma enseñanza y todavía bajo la opresión de la Inquisición. La ignorancia de que había públicas escuelas y que hacía todo su saber dejó siempre a los españoles a discreción de los maestros que se la enseñaban por principios, ligándoles los errores de modo que compusiesen una ciencia que se podría llamar la ciencia del no saber y el arte de adquirir errores. Todo el empeño estaba en llamarles la atención a un mundo que no está en relación ni en contacto con nosotros, tales como somos y mientras vivimos, para apartársela de este en el que ellos solo quieren vivir como propietarios y los demás como pasajeros y peregrinos, y que siendo para todos valle de lágrimas, sea solo para ellos de goces y alegría. Allí baten únicamente de palabras lugares de penas, allí debaten únicamente de palabras, lugares de penas y de placeres, de premios y de castigos. Y cuando quieren llenar el vacío de estas palabras, vienen a este mundo en el que solo se encuentran materiales para nuestros sentidos y sensibilidad por músicas y por fuegos, por alquitrán y por violines, sin hacerse cargo de que estas almas sin cuerpos y sin sentidos no se ve cómo puedan obrar estos instrumentos. Pero para eso han sido instituidas esas escuelas del error, donde se hace todo fácil de creer sin examinar, donde las palabras pasan por cosas y la nada por algo, donde se forjan universos de abstracciones y se señalan los días y los jornales que pudieran costar, donde fabrica y trabaja Dios como acá los albañiles, donde las voces tienen cuerpo y las ideas son palpables como los árboles y las murallas, y donde las pruebas están de más, porque sopra la ignorancia y la credulidad. Los españoles viven en ese mundo siglos hace. Allí están en realidad y con nosotros existen solo como sombras. Cursan esas escuelas, oyen esos maestros, se dejan afectar de esas quimeras, de esos paraísos forjados por el opio que les propinan y que se arraigan en las cabezas débiles, en donde, a través de objetos tan ridículos y contradictorios, si se presenta alguna vez la libertad, es tan llena de bazofia y de confusión que ni aun la cabeza misma en que obra la cree tal libertad, ni sin vergüenza podría recibirla ningún otro en la suya con apariencias tan horribles y extravagantes. Sería nunca acabar exponer aquí unas ideas complejas que merecerían la edición de todas unas obras completas, pues Mejía es sin duda uno de los más importantes escritores manchegos del siglo XIX en aspectos formales y de contenido, y desde luego uno de los más modernos y amenos. En el exilio pudo escribir todo lo que pensaba, sin padecer la censura que cuando volvió del exilio, en la década de los 40, para luchar contra la Constitución de soberanía compartida que proponía el general Narváez, manifestó en estos términos: no puedo estirar la sábana más que hasta donde llega la pierna, como sabe hace tiempo mis respetables lectores, resumiéndolo todo que en Madrid como en mi tierra todo lo puede un talego. Los escritos de Mejía nunca dejan indiferente al lector.
Si los comparamos con eminencias del periodismo como Mariano José de Larra, a quien Mejía citó con elogio, vemos que no pocas veces llegan a su altura. Pero Mejía se fajaba más, se dirigía por igual al público culto y al lego, siempre con ironía, gran humor y depurada expresividad popular. Por ejemplo, ataca así la pretensión conseguida de cobrar 2 sueldos por un famoso político. El señor Martínez de la Rosa tiene 2 cabezas y no peca cuando cobra 2 sueldecitos. Tiene 2 cabezas y 2 caras. Tiene una cabeza bastante desatornillada para redactar constituciones y tiene otra cabeza algo mejor organizada para ajustar las cuentas de sus sueldecitos. En cuanto a las caras, tiene una seria y respetuosa semejante a la que presentan los discípulos a los maestros de escuela o semejante a la que nosotros presentamos a los caseros cuando vienen a cobrarnos los arrendamientos vencidos. Con esta cara se presenta en el Prado y concurre al circo. Y tiene otra cara raída y desvergonzada con la que se ha presentado a las Cortes diciendo, defendiendo al gobierno se defiende la libertad o diciendo el trono debe presidir la Constitución. En los años que permaneció en los Estados Unidos, Mejía aprendió inglés y tradujo alguna que otra obra en ese idioma y otras del francés y del latín, pero contribuyó a la literatura escribiendo. Aparte de 3 ensayos sobre la revolución de su país, comparándola con la norteamericana y la francesa, y también sobre el inicio del Partido Carlista, la primera novela histórica publicada en español en el Nuevo Mundo, El Xicoténcatl, de 1826, muy bien recibida por los hispanistas norteamericanos y sobre todo en México, porque atacaba bajo la ficción histórica a la antigua potencia colonial. Hispanoamérica, en trance de independencia, temía entonces que la Santa Alianza invadiera a las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas y Mejía se hace eco de ese miedo bajo la fábula histórica de esta y otras obras. Un miedo que, por cierto, terminaría por establecer entonces en los Estados Unidos, tras el Congreso de Panamá, la llamada doctrina Monroe, la de la América para los americanos. Pero en España la acogida fue diferente. La novela, que era una denuncia de la colonización española inspirada en Las Casas y Antonio de Solís y en la cual pueden advertirse ocasionalmente algunos rasgos del dialecto manchego y convergencias textuales abrumadoras con otras obras de Mejía, mereció que para refutarla otro escritor antiliberal, Salvador García Bahamonde, publicara una novela en defensa de Hernán Cortés y del absolutismo con su mismo título, pero distinta grafía, El Xicoténcatl, publicada en Valencia en 1831 y que alude precisamente a esta obra de Mejía. La novela, además, inspiró 3 tragedias compuestas en México sobre ese mismo asunto. Por entonces se relacionó con Richard Meade, el famoso financiero, al que había ayudado en la cárcel de Cádiz y testificó en sus pleitos autentificando, como notario eclesiástico que era, varios documentos relacionados con el empréstito impagado que la regencia contrajo con él. Asimismo, frecuentó a liberales guatemaltecos y cubanos exiliados, como el filósofo Félix Varela, muy receloso de él, como declaró en su periódico El Habanero, y con el gran poeta José María de Heredia, quien quiso escribir una tragedia inspirada en su Xicoténcatl. Es más, se carteó con José Bonaparte, o José I, quien se había refugiado en los Estados Unidos con el título de Duque de Survilliers, construyéndose un palacio con las joyas de la corona española que había robado y promoviendo iniciativas contra los Borbones con ayuda de millonarios estadounidenses de origen francés y antiborbónicos como Stephen Girard y bonapartistas como el francés naturalizado norteamericano Charles Le Brun, entre otros. Este último fue el editor, y no el autor, como se ha creído, de las obras anónimas que ha atribuido a Félix Mejía con total seguridad. La vida de Fernando VII, donde se exponen todos los defectos de este monarca con un feroz republicanismo, y los retratos políticos de la Revolución de España, donde aparece dibujado el papel que casi 300 personajes jugaron en la Revolución Liberal desde 1808 hasta 1823. En la legislación norteamericana se distingue claramente entre el propietario de la edición y su autor, y el mismo Le Brun proclama que no lo ha escrito. Son obras en las que luce un magnífico estilo y una maravillosa ironía, y se cuentan sin duda entre lo mejor que salió nunca de sus manos. Curiosamente, no hay ninguna alusión al Zurriago ni a Félix Mejía en estas obras, que tratan de los tiempos en que salieron periódicos como estos. Curiosamente, no hay ninguna alusión a Zurriago, aunque sí a periodistas de mucho mejor calado, ni a Félix Mejía. Esto solo ya tendría que inclinar la sospecha, sobre todo sabiendo, como hoy sabemos, que estas obras se imprimieron en la imprenta en la que publicó el autor, anónimas, cuando el autor vivía allí, lo mismo que también otras con su nombre.
Esto se debía sin duda a los problemas que podía suscitar al autor un proceso por libelo como apátrida o una protesta del embajador español, problemas como, por ejemplo, la expulsión del país. Y es que Mejía tenía entre sus amigos de Filadelfia a gente tan peligrosa como el carbonario italiano Horacio Atelis, marqués de Sant'Angelo, cuyas obras más tarde difundiría en Guatemala desde su logia carbonaria. Atelis correspondió escribiendo una tragedia sobre Rafael del Riego, como él, que publicó en Nueva York y tuvo una segunda edición en Italia. En fin, escritas ya sus obras de liberal apátrida, Mejía fue llamado por el presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica, un efímero estado que entonces estaba formado por toda Centroamérica, menos México y Panamá, para combatir a favor de la libertad. Mejía llegó en medio de una guerra civil y escribió un folleto en que defendía el alto el fuego y que se convocasen nuevas elecciones. Esta iniciativa le valió además dirigir un proyecto periodístico, el Diario de Guatemala. Luego sirvió fielmente como funcionario de Hacienda y auditor de guerra con el grado de coronel en el ejército del presidente más liberal que ha tenido Guatemala en toda su historia, Mariano José de Gálvez. Se hallaba ya con la visión deteriorada y usaba lentes de pinza, algo que no aparece en sus retratos del Zurriago. Se mostró tan rígido con la oligarquía local a la hora de cobrar impuestos que tuvo que padecer varios rifirrafes con el corrupto Poder Judicial, en el cual trabajó también como juez de primera instancia. Un folleto que publicó entonces demuestra que defendió a capa y espada a una pobre chica violada por el pariente de un juez a quien se obstinaron en reducir la condena a pesar de las constantes apelaciones del quijotesco manchego. Allí se casó además 2 veces y colaboró en al menos 6 empresas periodísticas más, siempre en defensa del presidente Gálvez y del presidente federal Francisco Morazán. La revolución del mestizo coronel Carrera, quien asumió el poder como dictador, terminó con ese estado de cosas y Mejía tuvo que marchar a Tabasco, en México, por entonces envuelto en la revolución secesionista de Yucatán, semejante a la que intentaba en esos mismos años Texas, pero en el norte de México. Pasó a Cuba con lo que pudo salvar de su fortuna de comerciante en telas y tinte de cochinilla, y a frecuentar los cenáculos literarios como el del poeta Ignacio Valdés Machuca y el poeta revolucionario negro Cándido, ejecutado por la intentona revolucionaria denominada Conspiración de la Escalera. Con esto, de nuevo, empezó a traerse bien fundadamente las sospechas de la administración colonial, que lo quería colgar. Estrenó otra vez, aunque con todo género de dificultades y censuras, algunas de sus piezas teatrales en 2 géneros, el melodrama y la tragedia, y algunas obras de autores afines ingleses y franceses que había traducido por pasatiempo, como La Cruz de Fuego o La Dama de León. En 1841 pudo al fin volver a Cádiz y a Madrid y editar, gracias a la venia de su paisano, el liberal general Espartero, una segunda y efímera época del Zurriago. Volvió a La Habana y a México a resolver sus pleitos con los mexicanos y a liquidar sus negocios y de nuevo retornó a España con su segunda familia, ya definitivamente en 1844. Como se exigía demasiado dinero de fondo de garantía para editar un periódico, unió el proyecto de un nuevo Zurriago al de otro periódico progresista, El Eco del Comercio, bajo el solo nombre de este último, ya que el Zurriago se editó con el nombre de suplemento al Eco del Comercio para evitar así tener que aportar el doble del capital, algo que exigía la restrictiva ley de imprenta. Esta vez Mejía descargó todo su talento en desacreditar la nueva Constitución de soberanía compartida que quería instaurar el general conservador Ramón María Narváez, más conocido como el Espadón de Loja, lo que en efecto consiguió en 1845. Tras una larguísima trayectoria periodística, el estilo de Mejía brilla ahora como nunca en la sátira política, pero tras 2 años de forcejeo ideológico, Narváez encontró la forma de prohibir el periódico y Mejía, que había invertido todo su dinero en el negocio, quedó en la ruina por 3ª y última vez. Vino por entonces a Ciudad Real a conseguir algún dinero de la herencia de su padre, pero su testamento autógrafo, blindado y cuidadosamente reducido a forma legal por su hijo, también notario eclesiástico, era inexpugnable. Le imprimieron y representaron en Ciudad Real Pulgar el de las Hazañas, un drama histórico con contenido político que defendía la concordia tras la guerra civil en figura de mestizaje entre cristianos y musulmanes, en lo que también se traslucía su propia problemática personal de hombre con familias de ambos mundos. También estrenó con éxito su Guillermo Tell o La Suiza Libre, una adaptación a la escena de la novela de Florian, el sobrino de Voltaire. Intentó sostenerse como empleado de cuello blanco, trabajando sin parar
en una sociedad gestora para sostener a los 2 hijos que tuvo de su tercera mujer, Manuela Echeverría de Mejía, pero enfermó irremediablemente y murió en 1853. Los periodistas hicieron una colecta para que no fuera enterrado de caridad y quedase algo a su familia para mantenerse. Pero la prensa absolutista descubrió que era bígamo y ese piadoso propósito se fue al garete. Su familia quedó en la pobreza y de Manuela Echeverría y sus 2 hijos nunca más se supo tras ese año. Por último, y para dejar algún ejemplo del arte narrativo de Mejía y cómo solía usar cuentecillos y chascarrillos populares para ilustrar sus ideas, copio el ejemplo que sigue, que ilustra el principio de que el poder siempre está en el poder, ya que quienes lo detentan, como resume en un refrán, llueva o no llueva, siempre los mismos chupan la breva. Un pobrecito padre, muy honrado, a 2 hijos que tuvo les dio estado, y después que estos hijos se casaron, en bienes de fortuna prosperaron. El uno dijo: «Padre, yo quisiera solamente una cosa, que lloviera. Tengo mucho sembrado y cogería, y a usted toda la vida mantendría». El otro decía: «Padre, llenas de trigo están mis cámaras, apenas pueden sufrir el peso y atestadas se rebosan, están apuntaladas. Ruego usted, padre, sin ningún reparo, porque no llueva y valga el trigo caro, que entonces a buen precio lo vendiera y a usted toda la vida mantuviera». El pobre viejo, muy regocijado por tener el partido asegurado, dice que cuando a sus solas se encontraba, de este devoto y tierno modo oraba: «Oh misericordioso Dios, clemente, yo tengo asegurado ya mi plato, bien valga el trigo caro o bien barato, y pues voy a llevarme buena vida, sea vuestra santa voluntad cumplida». Muchas gracias y perdón por la extensión excesiva de rollo.